Tenemos este problema, el cual es el número 2 del examen. Tenemos que determinar la intensidad 1 e intensidad 2 teniendo estos valores de los componentes. ¿Ok? Tenemos esta fuente de alimentación que entrega una amplitud de 115 volts, seno de 60 pi, menos 100 grados. Quiero convertir este ángulo a positivo y dejarlo en seno, porque al momento de yo simularlo voy a tenerlo que exponer siempre en la forma senoidal y aparte tengo que poner un ángulo positivo. Para hacer esto voy a manejarlo como 115 seno de 60 pi más 260 grados. ¿Por qué? Porque al nosotros tener un ángulo negativo, si le sumamos 360 grados, va a ser el mismo ángulo, pero tomado en cuenta desde el origen, ¿ok? Y va a ser positivo, entonces de esta manera lo podemos simular, ¿ok? Y lo vamos a dejar también aparte en forma senoidal, porque nuestro simulador no nos permite lo que es simular una onda cosenoidal, ¿ok? Entonces vamos a cambiarlo aquí a más 260 grados. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer con el voltaje? Vamos a calcular lo que es omega, que son 60 pi. Omega son 60 pi, que es igual a 188.49 radianes por segundo. Este va a ser nuestro nuevo pi, nuestro nuevo omega, perdón. Va a ser el valor con el cual vamos a calcular todas nuestras impedancias. Vamos a ponerlo aquí, que es omega igual a 188.4 radianes por segundo. ¿Qué otra cosa podemos hacer para hacer nuestra simulación? Podemos obtener que la frecuencia es igual a W o omega sobre 2pi. Tenemos que omega son 60 pi sobre 2pi. Como tenemos pi en ambas partes, se van. Entonces nos queda 60 sobre 2, que son 30 Hz. Esta sería la frecuencia que deberíamos poner en nuestro circuito al momento de simularlo. Entonces vamos a poner aquí que la frecuencia es igual a 30 Hz. ¿Ok? Todos estos valores se van a guardar para cuando los estemos simulando. En este momento no vamos a usar estos valores, ¿ok? Más que el de omega. Primero vamos a empezar a hacer lo que son impedancias. Vamos a convertir todos estos en impedancias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular impedancia de inductor 2, que es J por omega, que son 188.49 por es 7 milihenrios, que son 7 por 10 a la menos 3. Esto nos daría como resultado es 188.49 por 7 por 10 a la menos 3. Aquí nos daría J 1.31 ohmios, porque es en forma de impedancia. Entonces tenemos XL2 igual a J 1.31 ohmios. Ahora vamos a calcular impedancia 1, perdón, que va a ser igual XL1 a J por 188.49 por L1, que son 2 milihenrios, 2 por 10 a la menos 3, es igual a J 0.37698 ohmios. Esto sería igual a XL1. ¿Ok? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a calcular
la impedancia del capacitor. Tenemos que XC1 es igual a 1 sobre omega sobre J omega, que son 188.49. Ya ven como si siempre seguimos utilizando ese mismo omega, por un microfaradio, que es 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Aquí tenemos que hacer sobre J, que es 188.49 por 1 por 10 a la menos 6. Y nos da menos J, 5305.32 ohms. Es menos J, 5305.32 ohms. Teniendo ya todos estos valores en términos de ohm, podemos hacer y reducir nuestro circuito, reduciéndolo solamente en dos impedancias para finalmente tener una Z equivalente, la cual nos va a servir para calcular la intensidad 1. ¿Ok? Vamos a reducir nuestro circuito, vamos a hacer primero el paralelo. Entonces tenemos que Z par es igual a 1 sobre menos J, 5305.32 más 1 sobre J, 0.3798. ¿Ok? ¿Esto cuánto nos daría? Nos daría, son menos J, 5305.32 más 1 sobre J, 0.3798. Que aquí lo que nos va a dar es J, 0.3798, 2 ohms. Si se están dando cuenta, casi replicó lo que es el valor del inductor. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces ponemos Z par igual a J, 0.37982 ohms. Y calcularemos la de serie, que prácticamente la de serie es una suma porque están en el mismo cable. Entonces vamos a poner que Z serie es igual a 300, que son la resistencia, más L2, que L2 era más J, 1.31 ohms. ¿Ok? Entonces tenemos que esa es Z serie. ¿Ok? Ahora, teniendo ya Z serie y Z par, podemos reducir nuestro circuito a solamente dos impedancias. Se vería algo más o menos así. Siendo este Z serie y este sería Z par. ¿Ok? Lo voy a borrar para que me dé espacio a poder hacer los cálculos de la intensidad, que en este caso la intensidad 1 sería el equivalente a la intensidad del todo el circuito. Entonces, se van a sumar esas dos impedancias que tenemos ahí, la de par y la de serie. Entonces, nos daría como resultado 300 más J 1.31 más J de la Z paralela, que es 0.37,
37,98,2. En este caso sería Z equivalente 300 más J 1,689. Vamos a ponerlo así para que nos dé un valor más exacto. Que si queremos convertir esto a fasor, podemos también, ¿no? Pero pues, no siento que sea necesario. Bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Es 300, un ángulo de 0,322, para poder así tener un valor más exacto. Ahora, para calcular la intensidad tenemos que voltaje es igual a R por I. Despejando ahí, tenemos que I es igual a V sobre R. En este caso no sería R, sería Z, y sería la Z equivalente. Entonces basamos que es 115 ángulo de 260 grados sobre 300 ángulo de 0,322. ¿Cuánto nos daría esto? Serían 115 ángulo de 260 grados sobre nuestro resultado anterior, que sería 0,383 en un ángulo de menos 100 grados. ¿Ok? Esta sería nuestra intensidad 1. ¿Ok? Vamos a poner el Z equivalente. Vamos a dejarla aquí. Es 300 en un ángulo de 0,322. ¿Ok? Y esta sería nuestra primera intensidad. Vamos a reescribirla un poquito más arriba. 0,383 ángulo de menos 100 grados. Que igualmente, si nosotros convertimos esto a un ángulo positivo, veremos que es la misma frecuencia. Bueno, no la misma frecuencia, sino el mismo ángulo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo que es un negativo. Si le sumamos 360, nos quedaría 260. Ahora vamos a calcular la intensidad 2. Pero para calcular la intensidad 2, tenemos primero que sacar lo que es el voltaje de este paralelo. Calculando el voltaje del paralelo tenemos que sacar lo que es la impedancia de este paralelo que tenemos aquí, Z par, que es J 0,37982 sobre la Z equivalente, que es aquí 300 en un ángulo de 0,322. ¿Ok? Y ahora esto lo tenemos que multiplicar por el voltaje de la fuente. 115 ángulo de 260 grados. Eso nos daría como resultado 0,37982 y sobre 300 en un ángulo de 0,322 por 115 ángulo de 260 grados. ¿Ok? Ahora, esto nos va a dar 0,1455 en un ángulo de menos 10 grados. En forma rectangular no es necesario sacarlo, ya tenemos en forma polar. ¿Ok? Entonces, teniendo el voltaje del paralelo, podemos determinar I2, la cual es necesaria ya que nos la están pidiendo. ¿Ok? I2 va a ser igual al voltaje del paralelo sobre este inductor,
sobre la impedancia del inductor, que es XL1, que es 0.3798. Entonces sería 0.1455 ángulo de menos 10 sobre, sería sobre, es J 0.3798. Nos daría como resultado 0.3798. ¿Y qué creen? I2 nos da igual que I1, 0.383 en un ángulo de menos 100 grados. Es el mismo valor. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros estar haciendo nuestro cálculo de impedancias, vimos que XC1 es muchísimo mayor que XL1. De hecho, vamos a calcular cuántas veces es mayor. Entonces ponemos, es 5305 sobre 0.379. Entonces sería es aproximadamente 14,000 veces más difícil pasar por aquí que por acá. Entonces, eso vamos a verlo en lo que es la simulación. Antes de pasar a lo que es la simulación, tenemos que calcular nuestros valores que se van a ver en el simulador. Para esto hay que obtener lo que es el valor de los RMS, que el voltaje de la fuente era 115, pero para volverlo RMS se debe dividir sobre raíz de 2, que en este caso serían 81.31 volts RMS. De ahí seguimos con lo que es I1 e I2, que serían iguales, que es 0.383 sobre raíz de 2. Y volvemos a hacer lo mismo. Quedaría 0.27 amperes RMS. Se me olvidaba calcular lo que era el voltaje del paralelo en RMS, pero pues ese se va a ver en lo que es la simulación. Ok, como pudimos observar en lo que era el pizarrón, determinamos que la frecuencia es de 30 Hz, el desfasamiento es de 260 grados y la amplitud del voltaje es de 115 volts. Tenemos cuatro instrumentos de medición, el cual son 2 voltímetros y 2 amperímetros. Uno nos medirá el voltaje RMS de la fuente, otro nos va a medir la intensidad 1 o intensidad total del circuito. El otro nos va a medir lo que es la intensidad del inductor y el otro voltímetro nos va a medir el voltaje del paralelo. También tenemos lo que es el osciloscopio para visualizar la onda senoidal de la fuente y del inductor. Vemos que tiene el inductor 2, la resistencia 1, el capacitor y el inductor. ¿Ok? Vamos a arrancar lo que es el circuito. Y como podemos observar, el voltaje RMS medido es el mismo o muy parecido al que sacamos en el pizarrón de 81.31 a 81.1. La diferencia es mínima. También podemos observar que las intensidades son las mismas, al igual que podemos determinar el voltaje en paralelo. También podremos observarlo, como les había dicho con el osciloscopio, la onda senoidal de la fuente y del inductor.
en el cual se puede ver cómo el, el inductor va adelantado a lo que es el voltaje, saliendo antes su onda, saliendo de hecho 90 grados antes de lo que sale la del voltaje. Porque cuando este llega a su punto máximo en su cresta, este apenas está saliendo. Tal y cual como lo visualizamos en lo que era el ejercicio en la teoría. Entonces damos por concluido que tanto nuestra simulación como nuestra forma teórica son correctas.